Estimados, bienvenidos a la clase número 6 de la asignatura de gestión de calidad y la mejora continua. En esta oportunidad vamos a hacer una exposición que tiene que ver con la estructura de responsabilidades, de jerarquía y de autoridad de una organización. Mi exposición es muy breve, lo que me interesa es colocarle el siguiente punto. Si nosotros vamos a administrar o implementar un sistema de gestión basado en la ISO 9001, lo que necesitamos nosotros conocer, aparte de las cosas que vimos en las sesiones anteriores, es cómo está estructurada esa organización. Y esto es lo típico, la gente siempre lo representa y dice, es el organigrama. Dejémoslo que es el organigrama, aunque es solo un croquis, es un dibujo. Pero vamos a pensar en algunas cosas. Nosotros tenemos que tratar de entender las organizaciones a partir de su organigrama. Entonces debemos entender algunas cosas. Primero, cómo se generan las dimensiones de un organigrama. Vamos a decir que en el eje horizontal los organigramas representan funciones, ¿sí? Tipos de responsabilidades. Y en el eje vertical representan la jerarquía o la autoridad. ¿Ya? Entendemos que entre mayor jerarquía, más responsabilidad, pero también podría ser que horizontal tengamos más responsabilidad en función del tipo de cosas. Por ejemplo, podríamos hacer harta diferencia en quién es responsable al mismo nivel, quién es responsable de hacer mantención, quién es responsable de hacer venta, quién es responsable de hacer supervisión, o quién es responsable de los aspectos legales. Con distintos criterios uno podría decir que unos son más responsables que otros. Pero, bueno, básicamente tenemos que entenderlos de esta manera. Entonces a veces nosotros nos encontramos con organizaciones que son de este estilo, ¿ya? Donde nos encontramos, por ejemplo, eso podría perfectamente ser alguna organización tipo Fuerzas Armadas o algo similar, donde tenemos muchos niveles jerárquicos y llegamos a un piso donde la gente es más o menos igual. Yo no voy a entrar a discutir si eso es pertinente o no, si es moderno o no es moderno. Yo lo que he escuchado últimamente es que dicen que este tipo de organizaciones ya deberían dejar de existir porque no sirven para el mundo actual. Vaya a saber uno, ¿ya? Pero esto nos reflejaría tal situación. Hay otro tipo de organizaciones donde la cosa podríamos decir que es un poco más repartida, ¿ya? Podríamos decir de que no hay mucho y lo que tenemos es simplemente mucha horizontalidad, donde más o menos todos son como iguales. Eh, bueno, esto podría ser típico de, no sé, podría ser una empresa consultora donde hay muchos socios y entre todos se apoyan. O podría ser la estructura, no sé, del consejo municipal. Está el alcalde y luego están todos los concejales y son más o menos, están en el mismo nivel. Podríamos decir de que se trata de una organización de ese estilo. Ahora, con las organizaciones que nosotros más nos vamos a encontrar, son con organizaciones del estilo, ya como de una suerte de carga repartida. ¿Ya? De este estilo. Vamos a decir que nos reflejan cierta repartición de la organización, es decir, hay bastante delegación de funciones y especialización. Entonces, yendo a algunos ejemplos que son como conocidos por nosotros, pensemos, en el INACAP probablemente se trata de una organización de ese estilo. Si uno mirara la institución, tenemos al vicerrector arriba, luego viene como una suerte de consejo, y después tenemos dos direcciones, la académica y la financiera. Y de ahí se reparten un montón de cosas. ¿Ya? Ahí tenemos un caso de este tipo de estructura que parece como una pirámide. Ahora, también podríamos encontrarlo en, no sé, en las empresas mineras. Esto se da mucho. Son bastante abultadas. ¿eh? Donde pasa de gerencias, superintendencias, departamentos, áreas, y así por el estilo. Y donde uno puede decir, mira, aquí se nota bastante bien las funciones. Podríamos ser que tenemos muy cargados en un área los servicios, en otras las operaciones y en otras las de mantención.
muy notorio. Quizás aquí tenemos el área de mantención mecánica, eléctrica, por el estilo. Aquí podríamos tener operaciones minas, plantas. Y aquí podríamos tener abastecimiento, logística como área, suministros de no sé qué cosa y cosas similares. Y podríamos tenerlo separado. Esa es como la típica organización donde se reparte. Eso es lo que debemos entender. Entonces decimos funciones porque tenemos distintas especializaciones, cosas que tienen que realizar. Y hacia arriba lo que tenemos son jerarquías, es decir, como niveles de autoridad. Eso nosotros lo tenemos que entender cuando nos vamos a hacer cargo de administrar o implementar un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque hay que repartir esta carga, necesitamos ser capaces de distinguirlo. Ahora, esto inevitablemente lo tenemos que cruzar con otra información con la que ya los tengo bastante habituados, que es la de entender. ¿Ya? Yo les dije en algún momento de estas cosas no nos vamos a despegar nunca. ¿Ya? Los procesos productivos de apoyo de cadena principal de una organización. Todo su sistema de gestión. Tenemos que cruzar esa información. ¿Por qué? Y quiero que la piensen un poco. Si cada proceso, vamos a abrir cualquiera de estos procesos, ese que está aquí, cada proceso tenía asociado recursos humanos y recursos de infraestructura y algunas actividades. Está fácil que nosotros nos demos cuenta de que esos recursos humanos son personas que tienen asociado actividades, es decir, funciones que realizar. ¿Sí? Entonces necesitamos entender esto bien. Y si nosotros estamos implementando, tiene que coincidirnos con esto. Podría ser que mientras implementamos, mientras tratamos de mejorar un sistema, descubramos que esto no nos calza mucho con el funcionamiento. Puede ser. Podría ser de que quizás como hemos organizado los procesos no coincide con esto, también puede ser. Lo dejo ahí para que lo podamos conversar durante la sesión de Teams. Ahora, ¿por qué lo necesitamos? Necesitamos entender esta cuestión porque en función de esto va a depender de que nuestro sistema de gestión funcione. ¿Sí? A ver, quiero dejarles ahí la inquietud y me lo comentan en la sesión de Teams. Y nos planteamos los siguientes escenarios. Suponiendo que tenemos un escenario bastante equilibrado, ¿ya? Como quien dice, como de carga repartida, que es el último que coloqué. Luego tenemos unas organizaciones que son muy horizontales y otras organizaciones que son demasiado verticales. Nosotros podríamos decir de que, asumiendo que este es un nivel de dificultad promedio, una organización de este estilo podría resultarnos relativamente fácil de implementar un sistema de gestión. Una muy delgada, con mucha estructura. ¿En qué sentido sería fácil? Porque no es que la estructura nos facilite las cosas, sino que lo que revela es que son procesos bastante acotados, de mucha especialización, que no hay mucho espacio para, o sea, muy específicos, ¿ya? En la especialidad, es decir, por ejemplo, podría ser perfectamente esa la estructura de una empresa que se dedica a hacer comida, pensando en un tipo de comida. Podría ser una pizzería. ¿Cómo funciona? Tienen el dueño, el cocinero y la persona que elabora y luego la gente que reparte. Entonces cuando uno lo mira dice, oye, es bastante sencilla la organización. ¿Podría ser que en ese sentido saldría fácil implementar? Sí. Pero una que es demasiado extensa nos genera a nosotros la complicación de que va a tener, son quizás demasiados procesos, demasiadas funciones. Demasiadas funciones. Entonces lo que significa que existe una especialización. No como es una especialización en términos de variedad de funciones. Y eso nos podría dificultar a nosotros implementar un sistema de gestión. Lo que estoy diciendo es perfectamente discutible. Bien, lo dejo hasta acá y nos vemos en la sesión de Teams.